La mujer que estás viendo en tu pantalla fue una actriz muy famosa en Argentina, protagonista de una de las películas más recordadas del cine nacional. Medía menos de 1 metro, pero su gran talento brilló como el de una estrella gigante. Sin embargo, con el paso del tiempo su vida dio un giro inesperado. Años después terminó contratando gigolós para combatir la soledad, hasta que uno de estos encuentros terminó de la peor manera. Esta es la historia de Alejandra Podestá, la actriz que conquistó al público y murió en circunstancias escalofriantes. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Alejandra Podestá. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Alejandra Podestá nació el 18 de abril de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde el principio su vida no fue fácil, ya que nació con acondroplasia, una enfermedad genética que afecta el crecimiento de los huesos y provoca una estatura muy baja, además de rasgos físicos distintos. Nunca llegó a conocer a su papá, porque él se fue a vivir a Estados Unidos antes de que ella naciera y simplemente se desentendió. Su madre, por su parte, tenía un carácter bastante complicado. Era de esas personas duras que intentan proteger con tanta intensidad que terminan asfixiando. La cuidaba demasiado, como si tuviera miedo de que el mundo le hiciera daño, pero al mismo tiempo sentía vergüenza por su aspecto, lo que hacía que la mantuviera escondida. Alejandra, que medía menos de 1 metro, pasó sus primeros 12 años prácticamente encerrada. No iba a la escuela, no salía al parque, no tenía amigos, nada. Su madre decía que era para evitar el rechazo de la gente, pero en realidad la estaba aislando del mundo y de cualquier tipo de vínculo humano real. Así creció completamente apartada del mundo exterior, con la única excepción de una chica discapacitada, hija de una amiga de su madre, a la que veía de vez en cuando. Y fue justo ella quien un día le contó algo que cambiaría su vida. Estaban buscando una mujer con sus características físicas para un papel en una película. Alejandra jamás había pensado en actuar, ni se lo imaginaba siquiera, pero ya tenía 18 años y sentía que por fin podía empezar a tomar sus propias decisiones. Así la propuesta, aunque inesperada, le resultó emocionante y sobre todo liberadora. Fue durante el proceso de casting que la joven conoció a María Luisa, una directora muy reconocida del cine argentino. Aunque no tenía ninguna experiencia previa como actriz, algo en su actitud llamó la atención de inmediato. Su entusiasmo, su forma de plantarse frente a la directora y esa energía tan particular que transmitía terminaron por convencer a María Luisa, quien no dudó ni un segundo y decidió darle el papel protagónico. La búsqueda no fue nada fácil, hasta que de manera fortuita se encontró a Alejandra. Así las cosas, el rodaje inició el 5 de octubre de 1992. Y desde el principio hubo algo que todos notaron, la relación entre Alejandra y su mamá. Era imposible no darse cuenta. La señora no se le despegaba ni un segundo. Estaba siempre a su lado, pendiente de todo y bastante encima. Varios de los que trabajaban en el set comentaban que la sobreprotegía demasiado, al punto de mantenerla algo aislada del resto del elenco y del equipo técnico. El otro gran desafío que tuvo la producción fue sin duda la actuación de Alejandra, quien, como dijimos, jamás había pisado un escenario ni había actuado frente a una cámara. Para acompañarla en ese proceso decidieron contratar a una profesora de teatro, que trabajó muy de cerca con ella. Hacían ejercicios para soltar el cuerpo, ganar confianza y sentirse cómoda frente al equipo. Todo con mucha paciencia y dedicación. Tanto María Luisa como las personas más cercanas al equipo no podían evitar cierta preocupación. Hablaban mucho del tema entre ellos, porque se preguntaban si Alejandra iba a poder con la presión de estar en un set, de tener una cámara delante y de sostener todo un personaje sin haber pasado antes por alguna experiencia parecida. Pero Alejandra terminó sorprendiendo a todos. A pesar de su falta de experiencia y de sus limitaciones físicas, se entregó con todo. La profesora de teatro la definía como un huracán, una chica con una fuerza tremenda, que hacía todo lo que le pedían con tal de hacerlo bien y brillar en su papel. Para ella esa película fue algo inolvidable. Por primera vez en su vida viajó en barco, cruzó el río hasta Uruguay y llegó a la ciudad de Colonia. Ahí la vestían con trajes elegantes,
Usaba diferentes pares de zapatos y la maquillaban como si fuera una estrella de cine. Y para Alejandra, que venía de una vida tan cerrada, era como vivir un sueño. Nunca se me había ocurrido nada de eso. Hace poco me había quedado libre del Comercial 24, estaba todo el tiempo en casa con mamá y salvo por esta chica no me veía con nadie. Ya durante el rodaje, Alejandra compartió escena con el famoso actor italiano Marcello Mastroianni y todo el equipo estaba muy pendiente de ella, cuidándola y asegurándose de que se sintiera bien. Para ella todo aquello era como vivir un sueño. Sin embargo, quienes estuvieron cerca la describían como una joven tímida y protegida, que de pronto se vio rodeada de un mundo nuevo y deslumbrante. Su madre, a quien Alejandra le tenía un profundo miedo, no la dejaba relacionarse con el resto del elenco, especialmente con otros actores que compartían su misma condición. De hecho, se decía que incluso intentaba convivir con ellos, y que una vez cuando llegaron 5 hombres con enanismo para grabar, se encerró en su camerino durante 2 días y se negó a salir. Ella quería tener amigos como nosotros. Llámame cuando hay algo. ¿Cómo querés que te llame? Tu mamá no te deja. Con todo esto llegamos al estreno de la película, el cual fue el 20 de mayo de 1993. Pero algo sorprendió a todos los presentes. Alejandra llegó en silla de ruedas, empujada por la propia directora. Nadie sabía qué había pasado ni por qué estaba en ese estado. Después se supo que antes del estreno Alejandra se había sometido a una operación bastante riesgosa para intentar ganar 10 centímetros de altura. El procedimiento, además de doloroso, le dejó secuelas tanto físicas como emocionales. A pesar de todo, la película fue un éxito rotundo. La crítica la elogió. El público llenó las salas de cine y la actuación de Alejandra fue celebrada como una revelación. Ella misma quedó encantada con el resultado. Sentía que no era ella la que aparecía en pantalla, como si estuviera viendo a otra persona, viviendo una historia que nunca imaginó protagonizar. Después del estreno, como podemos intuir, su vida cambió por completo. De un día para otro pasó a ser conocida por todo el mundo. La exposición fue tan repentina como intensa, y Alejandra se convirtió en una figura famosa casi de la noche a la mañana. Nunca me animé a pensar que eso podía pasarme. De rato parecía un sueño hermoso. Sin embargo, según contaron algunas personas que la conocieron de cerca, la fama terminó por asfixiarla. Alejandra no logró o tal vez no supo desprenderse del personaje que había interpretado y poco a poco fue quedando atrapada en esa identidad. Aunque parecía que este rol protagónico le abriría la puerta a una nueva vida, la realidad fue muy distinta. La recuperación de la cirugía fue mucho más lenta y complicada de lo que ella esperaba, y tuvo que decir no a las pocas oportunidades que le surgieron en el mundo del cine. Luego de unos años pudo volver a un set. Lo hizo con un papel secundario en una película que se estrenó en 1995, que terminó siendo un fracaso en todos los sentidos. Ese mismo año la vida le dio otro golpe fuerte. María Luisa, a quien Alejandra veía como una especie de hada madrina, falleció de cáncer. Ellas habían creado un vínculo muy especial, y perderla fue algo que la desestabilizó profundamente. Poco tiempo después, Alejandra tomó la decisión de alejarse por completo del cine. Empezó a trabajar como vendedora en una zapatería y también como camarera en un local de comida rápida. Pero en esos nuevos espacios también tuvo que enfrentarse a la discriminación una y otra vez. Y como si fuera poco, en esa misma etapa murió su madre, lo que terminó por sumirla en una crisis emocional muy fuerte. Alejandra se fue apagando, encerrándose cada vez más, como si el mundo le hubiera cerrado todas las puertas. Sin amigos cercanos ni familia, pasaba los días prácticamente sola, arrastrando una tristeza profunda. Apenas sobrevivía con una pensión y algo de dinero que recibía por el alquiler de 2 pequeños apartamentos que tenía a su nombre. Con todos estos antecedentes llegamos al año 2011, y es que el nombre de Alejandra volvió a aparecer en los medios, pero esta vez en el marco de un caso que estremeció a todos. La mujer para ese entonces tenía 37 años. El sábado 21 de mayo de ese año los vecinos llamaron a la policía. Estaban alarmados por un olor insoportable que salía del departamento de Alejandra, ubicado en un barrio de Buenos Aires. Ellos podían intuir que algo no estaba bien. Cuando las autoridades llegaron al lugar se encontraron con una escena aterradora. Alejandra estaba tendida en el piso, víctima de una agresión salvaje. Había sido atacada con un arma punzocortante y parte de su cuerpo había sido quemado. Estaba sin ropa, en avanzado estado de descomposición y con múltiples heridas por todo el cuerpo. Según la posición en la que fue encontrada, parecía que había intentado huir, pero había caído en la escalera que conducía a la salida del lugar. Las primeras averiguaciones apuntaron a que conocía a su atacante. La puerta y las ventanas no habían sido forzadas, lo que indicaba que Alejandra dejó pasar voluntariamente a la persona.
En la casa los investigadores encontraron un gran desorden, especialmente en la habitación y en la sala, lo que hizo pensar que la persona que le había quitado la vida había estado buscando dinero o algo de valor. Todo indica que al entrar esta persona intentó reducir a Alejandra, pero ella se defendió con todo lo que pudo. Después de quitarle la vida, trató de deshacerse del cuerpo rociándolo con alcohol y prendiéndole fuego, pero las llamas no se extendieron lo suficiente como para generar un incendio mayor. Se cree que la intención de esta persona era simular un accidente y dejar el cuerpo irreconocible. Eso sí, el arma homicida nunca apareció. Lo más probable, según las hipótesis, es que esta persona se la llevara consigo. Los forenses también hablaron de una violencia desmedida. Alejandra había recibido 9 heridas con un objeto punzocortante en el cuello y en el pecho. Parte de su cuerpo, parte de su espalda y su torso estaban quemados, y todo indicaba que el arma usada era un tipo de serrucho. La principal hipótesis apuntaba a que todo se trató de un robo, ya que, como les dijimos, la persona estuvo buscando cosas de valor e incluso se llevó consigo algunos objetos y dinero. Después del hallazgo del cuerpo, la policía inició una investigación exhaustiva para intentar esclarecer lo ocurrido. Una de las primeras pistas apareció cuando encontraron 2 agendas telefónicas en el departamento. Según lo determinado por los peritos, aquella noche Alejandra había sellado su destino al acordar un encuentro con un llamado Taxi Boy, es decir, un hombre que se ofrecía para encuentros sexuales y solía esperar a los clientes en ciertos parques o esquinas de la ciudad. Para los investigadores estaba bastante claro. Lo que comenzó como un encuentro íntimo terminó convirtiéndose en un crimen horrible. El hecho de que no hubiese signos de entrada forzada en el lugar solo reforzaba la idea que ella misma había dejado entrar al atacante. Los forenses concluyeron que el asesinato había ocurrido al menos 10 días antes del hallazgo, y el avanzado estado de descomposición del cuerpo complicó todo desde un inicio. Cualquier posibilidad de obtener pistas claras se había vuelto casi imposible. El nivel de violencia del crimen, sumado a los detalles, generó un gran revuelo en el barrio. En pocas horas la noticia ya se había esparcido, y la imagen de Alejandra quedó envuelta en rumores y versiones que se contradecían entre sí. Las versiones eran tantas y tan distintas que la investigación terminó estancada. Cada testimonio abría una nueva línea que se desmoronaba al poco tiempo. Cada dato que parecía clave se desvanecía, y mientras tanto la persona que le había quitado la vida seguía libre. Algunos vecinos describieron a Alejandra como una mujer solitaria, extraña y difícil de tratar, marcada por años de discriminación y el olvido tras su breve paso por el cine. Aseguraban que esa exposición repentina sumada al abandono posterior la había empujado a las adicciones y a llevar un estilo de vida errático y autodestructivo. También contaron que con el tiempo era común que Alejandra recibiera a diferentes hombres en su departamento, con el fin de mantener relaciones sexuales. Pero lo que empezaba como un encuentro tranquilo muchas veces terminaba en gritos y peleas durante la madrugada. Decía, por ejemplo, que no, dice, yo esta noche tengo fiesta, dice, viene un amigo. Alejandra solía dejar entrar a cualquiera a su apartamento. Por los fuertes dolores que tenía en las rodillas se le dificultaba mucho caminar, y solía pedir ayuda a personas que pasaban por la calle cuando necesitaba hacer compras o cargar bolsas. De hecho, 2 años antes del crimen, un hombre que en una ocasión le ofreció ayuda, terminó agrediéndola brutalmente y la asaltó junto a otros 2 cómplices. A pesar de eso, ella seguía confiando en desconocidos. Varios vecinos recordaron que Alejandra tenía un gato al que cuidaba con mucho cariño y que nunca se le había visto suelto por la calle. Pero unos días antes de que se encontrara el cuerpo, el animal fue visto en los balcones de otros apartamentos buscando comida, lo cual les pareció muy extraño. También dijeron a la policía que no escucharon gritos ni pedidos de auxilio el día de los hechos. Aseguraron que tampoco vieron humo ni sintieron olor a quemado en ese momento, lo cual añadió más misterio al caso. Algunos medios reseñaron que Alejandra había tenido también varios roces con los vecinos. Le molestaba que estacionaran sus vehículos frente a su casa y también se había enfrentado a algunos niños del colegio que estaba justo enfrente, simplemente porque se ponían a hablar en la acera. Durante los meses siguientes al crimen, la policía hizo un despliegue muy fuerte, buscando pistas que los ayudaran a esclarecer el caso. Recorrieron el barrio, hablaron con posibles testigos y siguieron cada dato que aparecía. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, ninguna línea de investigación llegó a buen puerto. Todo se fue diluyendo poco a poco, y el caso de Alejandra terminó perdiéndose entre las sombras, como uno de esos crímenes que por más que duelan, quedan sin resolver. Con el paso de los años, la investigación se fue apagando poco a poco. Como Alejandra no tenía familiares ni amigos que pidieran justicia, el caso se quedó olvidado, y las pocas pruebas que había terminaron perdidas entre otros crímenes sin resolver. Ya en 2014, la casa donde a Alejandra le quitaron la vida pasó a manos de una nueva familia, quienes la compraron sin saber lo que había pasado ahí.
El mismo día que se mudaron se enteraron de lo que sucedió, pero al parecer no les importó demasiado. Hasta hoy siguen viviendo en ese lugar. El crimen de Alejandra sigue siendo uno de los más impactantes del país, y hasta el día de hoy, como podemos ver, no se ha resuelto. Todo sigue envuelto en dudas, con muchas preguntas sin respuestas, e hipótesis que nunca se pudieron comprobar. Alejandra soñaba con ser libre, como su personaje en la película, pero en la vida real nadie escribió un final feliz para ella. Su historia sigue siendo un rompecabezas sin respuesta, y su nombre quedó atrapado entre el olvido y la tragedia. ¿Quién la mató y por qué? Y lo más impactante, ¿por qué nadie lo recuerda? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, realmente muy desolador pensar cómo una persona que en cierto momento podríamos decir que lo tuvo todo, fue famosa y había mucha gente trabajando para ella y estando cerca de ella, pudo terminar con una muerte solitaria y sin ni una sola persona pidiendo justicia para ella. Es también muy importante que nos pongamos a pensar en el accionar de la policía. Y es que si ellos ya tenían la hipótesis de esta persona que Alejandra había contratado para mantener relaciones sexuales, tenían la agenda con el número, y si todos los hechos sucedieron luego de que se concretara esta cita, pues tenía que ser considerado como el principal sospechoso del crimen. Ahora lo que no está claro es por qué no siguieron esa línea investigativa. Si bien es cierto que vecinos de Alejandra dijeron algunas cosas, también aparecieron personas dando pistas falsas y hubo mucha investigación que no llevó a nada, ellos ya tenían una línea más clara. La persona con la que ella había contactado tenían una agenda con su número. Realmente, si hubiesen querido hacer bien su trabajo, hubiesen podido tirar por esa línea y tal vez esta persona que le quitó la vida a Alejandra ahora estaría tras las rejas. Increíble también que nadie haya pedido justicia por ella. Como les digo, es muy triste que luego de ser actriz, de aparecer en una película muy famosa y de seguramente tener muchos fanáticos y personas que la seguían, terminó perdiendo la vida sola y sin que nadie pudiera pedir justicia para ella y básicamente sin que a nadie le importara quién le había quitado la vida. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un segundo y también cómo muchas veces las autoridades no quieren realizar su trabajo simple y sencillamente porque no se sienten presionadas. Al final de cuentas, no tienen que existir ciudadanos de segunda, todos merecemos la misma justicia, no importa si tenemos familia o amigos que estén presionando para que se hagan las cosas. La policía y las autoridades deberían investigar todos los casos de la misma manera y con la misma prioridad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, lo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes, allí subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.